Hola a todos, el tema que veremos hoy se titula como clasificación de suelos. Soy Taxonomy USDA y habla de lo que es la clasificación taxonómica de suelos según el sistema de clasificación denominado como Soil Taxonomy. El Soil Taxonomy fue elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es una de las dos corrientes dominantes en la actualidad para la clasificación taxonómica de suelos. La otra corriente es la corriente de la Base Mundial de Referencia para la Clasificación del Recurso Suelo, elaborado por la FAO, y son las dos corrientes, como les decía recién, que dominan la actualidad en cuanto a la clasificación de suelos. En menor medida tenemos clasificaciones locales, como son la clasificación taxonómica de Australia, la clasificación taxonómica rusa, la de Alemania, localmente la de Brasil, y son clasificaciones importantes, cada una de ellas en su país. A nivel global utilizamos alguno de estos dos tipos, ¿no? Para comenzar a hablar un poquito acerca de lo que es la clasificación taxonómica según el USDA, el Soil Taxonomy. El Soil Taxonomy es un sistema de clasificación multicategórico y jerarquizado. Cada suelo está agrupado en una categoría que a su vez se encuentra englobada en otra más amplia. La clasificación está basada en características del suelo que son determinadas en campo y laboratorio. Además, se involucran también datos vinculados a regímenes de temperatura y datos vinculados a regímenes de humedad. Los niveles de descripción del Soil Taxonomy tenemos dos grandes partes. La primera parte o las categorías superiores son las categorías altas, donde tenemos un nivel más general en cuanto a terminología y más abarcativo en cuanto a lo que son los suelos allí involucrados, y cuando vamos haciendo el nombre del suelo más específico vamos descendiendo en lo que son las categorías hasta llegar a las categorías más bajas. Las categorías altas del Soil Taxonomy están compuestas del orden, suborden y gran grupo, y las categorías bajas del Soil Taxonomy están compuestas del subgrupo, familia y serie. Nosotros nos centraremos en lo que es la clasificación taxonómica de los suelos de la provincia de Córdoba. Los suelos de la provincia de Córdoba están dominados por los órdenes entisoles, aridisoles, molisoles y alfisoles. Luego hay otros órdenes que están distribuidos a lo largo del país, como los ultisoles, oxisoles y vertisoles, en lo que es la región mesopotámica, espodosoles, gelisoles, en lo que es posiblemente Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, histosoles también relacionado a climas más bien fríos, con alta acumulación de materia orgánica, son suelos orgánicos netamente, andisoles e inseptisoles, más circunscripto lo que es la región cordillerana de Cuyo principalmente. En cuanto a lo que es la clasificación de suelos Soil Taxonomy en Córdoba, tenemos el mapa de la provincia de Córdoba de suelos y observamos porción noroeste de Córdoba, dominada por aridisoles, porque es un régimen de humedad arídico, principalmente en lo que son las limitantes con Santiago del Estero y La Rioja. Luego tenemos microclimas posiblemente asociados a climas hústicos con el desarrollo de hustoles, y finalmente tenemos lo que son los entisoles vinculados a relieves o a estabilidades incompetentes para el desarrollo de suelos, y allí se desarrollan esos entisoles que son marcados de ambientes jóvenes, ¿no? En la porción centro y este de la provincia comienza a haber un mayor desarrollo de perfiles de suelo con la predominancia de alfisoles y de molisoles. El mecanismo para dar origen o dar el nombre de un suelo es: nosotros recibimos una ficha, en caso que ya esté completa, la tenemos que leer completa, determinar los procesos pedogenéticos, definir el epipedón como hicimos la última clase. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que definir el endopedón o los endopedones o la ausencia de endopedones. Eso es similar a lo anterior mediante propiedades
mensurables del suelo. Vamos a ir determinando horizontes diagnósticos de ese suelo para poder darle posteriormente un nombre. El régimen de humedad regional y local del suelo me permite a mí también tomar decisiones, tanto el régimen de humedad como el régimen de la temperatura, de acuerdo a cuál predomine, me va a dar origen a lo que es el nombre del suelo. Ya vamos a ver más adelante que tenemos que hacer una diferenciación en cuanto a lo que es régimen de humedad regional del suelo y régimen de humedad local del suelo. Finalmente le damos un nombre al suelo a partir de la clasificación taxonómica. Vamos a definir las categorías altas inicialmente, definimos orden, suborden, gran grupo. Posteriormente pasamos a definir las categorías bajas del sistema, subgrupo y familia. Los endopedones son horizontes formados de horizontes O, A y E, y también pueden ser subsuperficiales. En lo que es el E, el horizonte E también puede ser subsuperficial. Nosotros también habíamos visto en la clase pasada que podía ser superficial o considerado como parte de la definición de epipedón. Acá en este caso aclaramos que también puede cumplir el rol de endopedón cuando el mismo se encuentra a profundidades superiores a 18 centímetros. A grandes rasgos trabajaremos con estos horizontes o endopedones: álbico, argílico, nátrico, cámbico, cándico. Eso es de la primera parte de esta tabla que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Trabajaremos con el cálcico, con el petrocálcico, el gípsico, el petrogípsico y el sálico, como así también los horizontes endurecidos, que son el fragipán y el duripán. Con esos horizontes vamos a trabajar y vamos a tener que definir en la ficha conjuntamente con los procesos pedogenéticos y con el epipedón. Con eso, más el régimen de humedad y temperatura del suelo, podemos otorgarle un nombre al perfil que estamos describiendo. Comenzaremos con analizar un poquito lo que son los endopedones. Dentro de los endopedones nosotros estamos hablando de los horizontes subsiguientes al horizonte superficial del suelo. Tenemos que ver qué me indican esos horizontes. Bien, comenzaremos hablando acerca de los endopedones que se dan origen a partir de un horizonte B por presencia principalmente de lo que son material arcilloso. Tenemos ese origen a partir de un proceso de eluviación y lubricación de arcillas, que nosotros lo habíamos relacionado principalmente con la presencia de barnices y con el desarrollo de horizontes BT. Allí posiblemente tengamos los siguientes endopedones, que son horizonte argílico, el cual presenta una capacidad de intercambio catiónico, es decir, un valor T mayor o igual a 16 miliequivalentes por cada 100 gramos de arcilla. Eso es un requisito que lo cumpla. O puedo tener cándico, que tiene un valor T inferior a 16 miliequivalentes por cada 100 gramos de arcilla. En ambos casos el PSI será inferior a 15%. Es decir, cuando yo tengo un proceso, o sea, yo observo barnices en el suelo de una manera marcada en un horizonte B, me imagino que si el valor de PSI es inferior a 15%, voy a estar hablando de un horizonte diagnóstico subsuperficial argílico o cándico. ¿Cómo lo diferencio? A partir de la capacidad de intercambio catiónico. En un caso más de 16 y en otro caso menos de 16. Pasamos al caso de que el PSI me dio mayor de 15%. Allí voy a tener un proceso de alcalinización, es decir, que van a dominar lo que es el horizonte B, las arcillas sódicas, y se me va a desarrollar un horizonte nátrico. Ese horizonte nátrico, como el argílico y el cándico, todos tienen una relación de B sobre A mayor a 1,2. Es decir, parto de esta base y después voy descartando opciones mediante este mecanismo. El PSI es más de 15 o menos de 15. Si es menos de 15 puede ser cándico o argílico. Y ahí los diferencio a partir del valor de capacidad de intercambio catiónico. Paso al caso de que el horizonte B tenga una débil eluviación de material arcilloso o no tenga barnices y se haya desarrollado un horizonte B
por meteorización, es decir, haya desarrollado color y textura específicos de un horizonte B. En ese caso voy a tener una capacidad de intercambio catiónico elevada, de más de 16 miliequivalentes por cada 100 gramos de arcilla, y me lo va a comprobar la relación de B sobre A menor o igual a 1,2. Eso respecto al horizonte B y su condicionamiento textural a partir de la presencia de arcillas. Los otros endopeones se circunscriben al movimiento de iones a lo largo del suelo en forma de solución, su posible precipitación y su posible posterior endurecimiento. ¿Qué sucede? Tenemos el caso del horizonte diagnóstico subsuperficial álbico, que es netamente un E por debajo de un epipeón mayor a 18 centímetros. Ahí, sin dudas, defino al endopeón como álbico. Luego tengo sálico, que habla de concentraciones de sales más solubles que el yeso, y allí en la planilla tienen las indicaciones que debe cumplir para ser sálico. El horizonte gípsico, que habla de la presencia de un porcentaje determinado de yeso para que sea considerado como gípsico. Petrogípsico habla de un horizonte gípsico endurecido. El horizonte cálcico subsuperficial habla de un enriquecimiento en carbonato de calcio a partir de una concentración mayor al horizonte precedente. Allí ya podemos definir el horizonte como cálcico. También está en la planilla, mientras que el petrocálcico es aquel que nos habla a nosotros de un horizonte cálcico endurecido. Si lo llevamos a letras, acá participará lo que es el horizonte E, acá horizontes BTZ, horizontes CZ, acá horizontes BI, aquí horizontes BIM, CIM, aquí horizontes BK, acá horizontes BKM, y finalmente llegamos al fragipan y duripan, en donde el horizonte fragipan generalmente se asocia con CX o algún tipo de BX, y el duripan a un CQM o a un BQM. También es el caso importante de que no definamos ningún tipo de endopeón. Eso nos asocia a una partícula formativa que indica que el suelo no tiene endopeones. En cuanto a lo que es el régimen de humedad y temperatura, es importante aclarar esto. Nosotros recordemos que en la ficha edafológica, en la parte de observaciones, generalmente se pone lo que es el régimen de humedad regional del suelo. El régimen de humedad regional del suelo es el que domina la región en donde nosotros vamos a hacer el suelo. Ese suelo que nosotros posteriormente vamos a describir el perfil tiene un régimen de humedad local. El régimen de humedad local del suelo está determinado por el drenaje. Si yo tengo un drenaje menor o igual a 2, el régimen de humedad local del suelo va a predominar por el régimen de humedad regional. Si el drenaje es igual a 3, el régimen de humedad puedo utilizar tanto el régimen de humedad local del suelo como el régimen de humedad regional. Y si ya tengo más de 4 o igual a 4 lo que es el drenaje, voy a utilizar el régimen de humedad regional. ¿Por qué? Porque si yo hablo de drenajes inferiores o iguales a 2, estoy hablando de un régimen de humedad acuícola, que es cuando me indica periodos de saturación en el suelo. ¿Cómo lo determino? A partir de un drenaje menor o igual a 2 y con moteados. Ahora bien, yo estoy en un drenaje clase 3, el suelo va a tener moteados y allí puedo elegir acuícola o puedo elegir el régimen de humedad regional, que puede ser perúdico, údico, ústico o sérico, descendiendo en cuanto a lo que es la humedad. Perúdico lo más húmedo, acérico lo más seco. Más de 4 va a predominar el régimen de humedad regional del suelo, pudiendo ser el mismo perúdico, údico, ústico, sérico o arídico. Finalmente, los regímenes de temperatura, el régimen de temperatura más utilizado a lo largo de la definición
de taxones para la clasificación taxonómica de suelos es el régimen de temperatura CRICO, que habla de temperaturas frías superiores a las gélicas. Y también tenemos lo que son los materiales diagnósticos que también nos sirven para la clasificación de los suelos. Generalmente tenemos, cuando hablamos de una textura muy arenosa, cuando hablamos de carbonatos, cuando hablamos de hoja, que son los folísticos, materia orgánica, material orgánico, varias cosas nos permiten a nosotros posteriormente dar el nombre al suelo. Volvemos a lo que es el orden del suelo, a los órdenes del suelo, y comenzaremos esta etapa de darle el nombre al suelo y de clasificarlo taxonómicamente. Comenzamos con el orden y comenzamos con los entisoles. Los entisoles son suelos ligeramente o no desarrollados, son suelos muy jóvenes, en donde los procesos peogenéticos que pueden existir son la melanización, que recuerdan ustedes la acumulación de materia orgánica definida, la misma por el enriquecimiento en carbono orgánico, y también en lo que es una coloración más oscura, con coloraciones en valio y croma inferiores a lo que es el horizonte subyacente. O no podemos tener procesos en algunos casos y el suelo se está desarrollando incipientemente. El epipeón es ócrico, ustedes recuerden que lo definíamos proceso, como lo vemos en la parte superior, o sea, recibimos la ficha, la leemos, definimos proceso, debe haber melanización o no debe haber pocos procesos, generalmente son suelos de secuencia A, ACC, AC, AR, puede haber también suelo A, 2, 3, 4, es decir, puede haber un incipiente desarrollo de suelo, y posterior a ello puede haber capas, las cuales no tengan relación genética con lo que es el desarrollo del incipiente perfil de suelo. Definimos el epipeón, que este caso de suelo siempre es ócrico, y los endopeones no va a tener, es decir, no vamos a tener horizontes nátricos, horizontes argílicos ni cándicos, no va a haber endopeones. ¿Qué es esto? Esto es la parte posterior a definir el orden. Nosotros definimos y ya sabemos que tenemos un suelo que es un entisol, vamos a tener que definir el suborden. Es decir, dentro de los entisoles, ¿a cuál se asemeja más mi suelo respecto a los subórdenes? Acá vamos a tener los wasents, que son entisoles desarrollados a lo largo de mareas, de ambientes de mareas. Los aquens, que son entisoles que se desarrollan con un suelo saturado con agua, es decir, con un régimen de humedad acuícola y con drenaje generalmente menores o iguales a 2. Voy a tener los fluents. ¿Cómo reconozco un fluent yo? Porque en el análisis de la materia orgánica, es decir, en el análisis físico-químico del suelo, voy a tener una alternancia en la concentración de la materia orgánica irregular. A ver qué quiero decir con esto. Yo vengo con un A, con un 2% de materia orgánica, paso a un AC con un 3% de materia orgánica y vuelvo a bajar en el C a 2% de materia orgánica. Entonces, si la materia orgánica me va pegando saltos a lo largo de un perfil de suelo, tiene que haber algo raro o aportes de otro lado, es decir, distribución irregular de materia orgánica, el suelo se asocia con los fluents. ¿Cómo diferencio los hortents y los amens? Por una cuestión textural, me centro en lo que son las arenas. Yo en lo que son los análisis texturales de las fichas edafológicas, tengo lo que es arcilla, tengo limo, tengo arena. La arena muy fina, media, gruesa y muy gruesa. Bien, ¿cómo los voy a definir? Los amens son suelos con exceso de arena y con una textura más gruesa que areno-franco-fina. La textura areno-franco-fina ustedes no la tienen en ningún tipo de triángulo textural. Es una textura para clasificar netamente las arenas. Se habla de que contiene 50% más de arena fina con menos del 50% de arena muy fina
en combinación con menos del 25% de arena muy gruesa, gruesa y media. Es decir, yo para tener un cement debo tener más del 25% en la suma de arena muy gruesa, gruesa y media. Y si no cumplo esa condición, significa que tengo un horten. Yo defino a un horten cuando la característica del suelo no cumple para ser cement, es decir, no me cumple con la textura y no me cumple con los saltos de materia orgánica para ser un fluente. ¿Esto qué es lo que es? Cuando yo defino el suborden de los entisoles, por ejemplo, vamos a una ficha imaginaria. Yo tengo un suelo AACC en donde mis procesos pedogenéticos es la melanización en A y luego no tengo más procesos pedogenéticos. ¿Qué más tengo? Tengo un horizonte A de 16 centímetros. No me cumple el espesor para hacer un epipeón mólico, entonces hablaré de un epipeón ócrico. Ya me cumple la segunda condición para hacer un entisol. El poco desarrollo de suelo, yo directamente me inclinaría por este orden de suelo. Ya definí el orden. Después voy a analizar el suelo, determino que está en un relieve subnormal y en una posición más bien desde subnormal a cóncavo. No tienen posiciones los relieves esos, recordemos. Entonces ese suelo en un ambiente muy lluvioso me indica que está asociado a un mal drenaje. Ese mal drenaje, menor o igual a 2, me lo indican también los moteados. Entonces yo por eso me inclino por un régimen de humedad local del suelo por encima del régimen de humedad regional. Entonces digo que ese suelo tiene un régimen de humedad acuícola. Entonces vengo aquí y ya tengo lo que es mi suborden, que es una acuento. ¿Y qué quiero decir con esto? Con el nombre acuento. Ent habla de la partícula formativa de los entisoles. Ent me indica que estoy hablando de un entisol. Y AQ me indica que estoy hablando de un régimen de humedad acuícola. Entonces yo ya sé cuando leo aquen que es un entisol con régimen de humedad acuícola. Después puedo tener estos grandes grupos que son determinados a partir de diversas características a lo largo del suelo. Sama aquent es básicamente un aquen con una textura más gruesa que areno franco-fina. Epiaquen y endoaquen nos van a hablar de las distribuciones de los moteados a lo largo del suelo. Si yo tengo un epiaquen, indica que no todos los horizontes del suelo están afectados por moteados, y endoaquen me indica que todos los horizontes del suelo están afectados por moteados. Esto lo van a poder tener ustedes, así que no se hagan mayor problema. Esto es un entisol típico. Ustedes observen el tamaño ahí de la gravilla que presenta este suelo y el pobre desarrollo que tiene, ¿no? Nosotros estamos hablando de unos escasos centímetros de desarrollo aquí. Este es otro entisol. De vuelta, ustedes observen la juventud de ese perfil de suelo y la prácticamente nula participación de procesos de meteorización allí. Los aridisoles, pasamos a hablar de otro tipo de orden, ¿no? De suelos, aquí estamos en los órdenes. Es importante saber la partícula formativa. ID, recuerden que es la partícula formativa del orden, está al final del nombre del suelo, que corresponde al nombre que le da la categoría alta del Soil Taxonomy. Es decir, nosotros recién hablábamos de endoaquen. Endo es el gran grupo, AQ es el suborden y ent es el orden, ¿no? Se lee de atrás hacia adelante. Son suelos con régimen de humedad arídico, es decir, son suelos que se desarrollan en regímenes de humedad muy secos. El epipeón puede ser ócrico, también como el caso de recién, y puede ser antrópico en algunos casos.
Recuerden que nosotros no vamos a trabajar con antrópico porque no tenemos la lectura del pentóxido de difósforo. Lo que sí es un patrón excluyente de los aridisoles es que presentan un régimen de humedad arídico. Es decir, yo observo el suelo, la ficha, y si en observaciones ya me indica a mí que tengo un régimen de humedad arídico, ya tengo que pensar que tengo un aridisol. Altos contenidos de sales y de bases, esto ustedes lo saben, por la práctica nulas precipitaciones que existen, generalmente queda todo el contenido de sales y de bases en el perfil del suelo. En este caso, en el caso anterior vimos un suborden definido en base a condiciones de humedad, que eran los Aquent y Wasent, que son el caso aislado de entisoles en ambientes mareales, y teníamos definidos en base a la influencia de la materia orgánica y sus saltos irregulares, que son los Fluent, y en base a la textura, que eran los Sament y los Hortent. En este caso, los subórdenes son definidos en base a características vinculadas a los horizontes subsuperficiales. Y únicamente vamos a tener el régimen de temperatura crítico representado dentro de lo que es la categoría de suborden. Los mismos presentan caracteres morfológicos similares al material parental, o sea, las reacciones químicas aquí son bastante menos intensas, lo que sí se da bastante es un proceso de intemperización física. Acá observamos los subórdenes de los aridisoles: argit, crit, salit, durit, gypsit, calcit y cambit. A ver, vamos a lo que es de vuelta la lectura del suelo, de atrás hacia adelante. La partícula formativa ID indica el aridisol, o sea, yo leo ahí ID en un nombre del suelo y me indica aridisol. Esta partícula formativa me indica el suborden, es decir, los argit son aridisoles con la presencia de un horizonte subsuperficial diagnóstico argílico. Los crit son aridisoles desarrollados a lo largo de un régimen de temperatura crítico. Los salit son aridisoles que presentan un endopedón sálico. Los durit son aridisoles que presentan un duripan como endopedón. Los gypsit son aridisoles que presentan un horizonte gípsico en profundidad. Los calcit son aridisoles que presentan un horizonte cálcico en profundidad y los cambit un horizonte cámbico. Esto es lo que detallo aquí. Y también tenemos, como el caso recientemente, lo que es la definición de grandes grupos. Los grandes grupos, recuerden que el nivel de detalle del suelo va siendo cada vez mayor. Entonces, lo que vimos recién, asociado a lo que es un gran grupo. Por ejemplo, en el caso de que yo defino un calcit, yo voy a tener dos opciones posibles para el calcit. Voy a tener un petrocalcit, que ¿qué me indica? Un aridisol con un horizonte cálcico, en donde ese horizonte cálcico se encuentra endurecido. O un haplocalcit, donde yo tengo un aridisol con un horizonte cálcico y la partícula haplo que aparece por primera vez, que me indica el poco desarrollo del perfil. Es algo que van a tener que tener en cuenta, porque, por ejemplo, yo voy a tener aridisoles en donde tenga una ACC y ese aridisol sea similar a lo que es un entisol, tenga poco desarrollo, pero yo estoy en un ambiente o en un régimen de temperatura, un régimen de humedad arídico. Entonces, si yo estoy en un régimen de humedad arídico, tengo que hablar de aridisol. Si ese aridisol, lo único que puedo destacar de ese aridisol es un horizonte cálcico, voy a hablar de un calcit. Y finalmente, si solamente tengo una AAC-CK, ese calcit va a ser un haplocalcit. Va a ser un aridisol con un horizonte cálcico y con prácticamente nulo desarrollo. Esto es un petrocalcit, que básicamente indica la presencia de un horizonte cálcico endurecido. Ustedes observan el detalle
lo que es esto, ¿no? Colores blanquecinos, con mucha presencia de sal, asociados a ambientes netamente secos. Otra imagen más, donde podemos observar en este caso la presencia de yeso, de un horizonte gípsico. Posiblemente habría que ver el estado de cementación de ese horizonte gípsico, pudiendo ser un horizonte petrogípsico. Bien, pasamos a los molisoles. Los molisoles son suelos con un epipedón mólico excluyente. Tienen la partícula formativa OL, es decir que la clasificación de la categoría alta del Soil Taxonomy va a terminar en OL para ser un molisol. Procesos pedogenéticos habituales, bueno, acá sí hay procesos, tenemos procesos de melanización, procesos de penetración de raíces, neoformación de arcillas, eluviación y luviación de materia orgánica y arcillas, procesos de descarbonatación, carbonatación, procesos de salinización, procesos de alcalinización. Todos esos procesos se pueden desarrollar a lo largo de los molisoles. Endurecimiento irreversible, endurecimiento, cementación irreversible, todo se puede dar. Acá observen la estructura de los subórdenes en donde tenemos los aquoles o aquols, que son molisoles asociados a un régimen de humedad acuícola. De vuelta, el régimen de humedad aquí que priorizamos es el régimen de humedad local por sobre encima del régimen de humedad regional. ¿En qué casos optamos por esto? En drenajes menores o iguales a 2 o en drenajes clase 3 podemos optar por el régimen de humedad regional del suelo, que puede ser ústico, údico, arídico, o por el régimen de humedad local del suelo, que puede ser acuícola. De 4 a más, en lo que es la clase de drenaje, optaremos por lo que es el régimen de humedad regional del suelo. Los albol son molisoles con la presencia de un endopeón álbico, es decir, yo defino un epipeón mólico y por debajo de ese epipeón mólico ya tengo la presencia de un horizonte E. ¿Cuándo no se me da la prioridad del horizonte de lo que es un albol? Cuando yo tengo un horizonte A de 18 centímetros, un horizonte E posterior a ese epipeón mólico, pero el régimen de humedad mío es un régimen de humedad acuícola. Entonces, en ese caso, yo priorizo la deficiencia del suelo, que es la saturación de agua. Entonces, si a mí me queda para definir un aquol y un albol, yo siempre voy a definir el que tenga un mayor grado de incidencia negativa en el suelo. Después tengo la parte vinculada a lo que son los regímenes de humedad: UDOLS, USTOLS y CEROL. Los UDOLS vinculados a regímenes de humedad údico, USTOL vinculados a regímenes de humedad ústicos, CEROLS vinculados a regímenes de humedad séricos. Respecto a la climatología, tenemos los GELOL vinculados a regímenes de temperatura gélicos, los CRIOLS vinculados a regímenes de temperatura crico, y tenemos los RENDOLS, que los RENDOL hace referencia a molisoles que descansan directamente sobre roca calcárea. Es decir, yo tengo un pedazo de roca calcárea, ¿no? Y por encima tengo un horizonte A de más de 18 centímetros y eso ya me basta para un RENDOL. No hay un desarrollo suficiente del perfil de suelo como para incluirlo en algún otro suborden. Es lo que le explicaba un poquito recién. Y pasamos a los grandes grupos. De vuelta, las partículas formativas. Es importante que quede claro esto. De atrás hacia adelante, yo leo el nombre del suelo. OL hace referencia al orden y ALP hace referencia al suborden. Entonces yo acá que leo que tengo un molisol con un endopeón álbico. Paso al gran grupo. El natural bol, por ejemplo, me va a indicar lo que es un molisol con un endopeón álbico y uno nátrico. Yo elijo básicamente el suborden albol porque me lo permite, no hay un natrol.
o sea, la influencia nátrica está a partir del gran grupo, entonces indico un albol, y en el gran grupo ya puedo elegir la presencia de un horizonte nátrico, y lo defino allí, natralbol. Ahora bien, pasamos al caso del alcohol. Yo tengo, por ejemplo, un molisol, que es una BT2, y defino un orden molisol, un régimen de humedad áquico, ya tengo lo que es el suborden, ¿no? Paso a definir el gran grupo. Probablemente esas arcillas, al estar en presencia de un régimen de humedad áquico, sean arcillas sódicas, entonces posiblemente tenga un horizonte nátrico. Posiblemente también existe la posibilidad de que se me desarrolle por debajo de las arcillas sódicas un horizonte endurecido, que puede ser un duripán. Entonces en ese caso yo voy a tener dos horizontes diagnósticos subsuperficiales que pelean para darle el nombre de gran grupo al suelo, que son el horizonte nátrico y el horizonte duripán. El nombre que voy a escoger yo se va a adaptar en base a la influencia negativa que tenga en el suelo, ese horizonte diagnóstico subsuperficial o esa característica subsuperficial. Generalmente el orden de prioridad es los materiales duros, los duripanes, los fragipanes, posterior a ello el sodio y posterior a ello la salinización. Y luego tengo un descenso normal de lo que son los otros componentes, ¿no? Entonces en este caso que tengo un duripán y lo que es un horizonte nátrico, elegiría el duripán, entonces le pondría el suelo Duracol. Luego en la categoría de subgrupo me permite a mí el subgrupo nombrar alguna propiedad que me haya faltado, entonces yo hablaré de un suelo nombrado como Duracol nátrico, es decir, en lo que es nátrico, la palabra nátrico, ahí vuelvo a nombrar lo que es el horizonte diagnóstico que me faltó destacar anteriormente. Estos son los molisoles típicos. Este es un aquol, en donde tenemos influencia de gleización, observen los moteos aquí. Esto es un albol, donde se desarrolla el horizonte E. Y luego tengo dos horizontes subsuperficiales más que pueden ser argílicos o en su defecto nátricos. Y pasamos a los alfisoles. Los alfisoles son suelos con contenidos elevados de arcilla. El horizonte de subsuperficie que siempre tienen un horizonte BT, puede ser argílico, nátrico o cándico. El epipeón generalmente es ócrico, muy rara vez puede ser úmbrico. La saturación con bases es más del 35% en profundidad, cuestión que lo diferencia de los multisoles, que son suelos con los que se asocian misiones. Las regiones climáticas en las cuales se da son las templadas húmedas y las subhúmedas. En superficies geomórficas estables, durante los últimos miles de años, es donde se desarrolla este tipo de perfil de suelo. La partícula formativa es alfa. Volvemos a lo mismo de recién, tenemos los subórdenes compuestos del suborden y de lo que es el orden. Los subórdenes de este orden de suelo se diferencian en base principalmente a condiciones de humedad y condiciones de temperatura. La condición de humedad, aqualf, cuando predomina el régimen local del suelo, y luego tenemos los regímenes regionales de suelo, udalf con régimen údico, ustalf con régimen ústico y seralf con régimen de humedad sérico. Y tenemos el extremo de la temperatura que habla de los crialf cuando el suelo se ha desarrollado en una temperatura media de entre 0 y 8 grados centígrados, que es el régimen de temperatura crico. Bien, pasamos a los grandes grupos, y tenemos los aqualf, crialf, seralf, ustalf, udalf como suborden. Y luego los grandes grupos, como les decía recién, es decir, si yo defino un alfisol con un régimen de humedad local, priorizando un régimen de humedad áquico, y además tengo la presencia de un duripán, ese suelo va a ser un duraqualf. Es decir, alf
porque es un alfisol, aqualf porque es un alfisol con régimen de humedad acuícoco, y duraqualf porque es un alfisol con régimen de humedad acuícoco y porque tiene un horizonte subsuperficial duripano. Alfisoles son bastante arcillosos, como usted los ve, no hay tanta diferenciación en el perfil. Lo importante entre los 4 subórdenes es que ustedes tienen características distintivas de orden. El molisol, característica distintiva es que se asocia con epipedones mólicos. Los otros 3 se asocian con epipedones ócricos. Pero ¿cuál es la diferencia? Los entisoles tienen pobre desarrollo, muy pobre desarrollo. Los aridisoles están circunscriptos a ambientes áridos, a regímenes de humedad arídico. Y los alfisoles son suelos con desarrollo, pero con un epipedón ócrico. Volvemos a lo que es la pirámide, las categorías altas del Soil Taxonomy, orden, suborden, gran grupo. Las categorías bajas del Soil Taxonomy, subgrupo, familia y serie. El subgrupo, que es la primera categoría baja, es una subdivisión del gran grupo. Aquí puedo tener 3 tipos diferentes de subgrupos a grandes rasgos. Típico es cuando el gran grupo se encuentra claramente asociado al orden que representa. Por ejemplo, yo tengo un alfisol con régimen de humedad acuícoco, con un endopedón nátrico, entonces voy a tener un natraqualf. Si ese natraqualf no tiene otro tipo de horizonte diagnóstico ni nada, ni otra característica que me falte por nombrar, ese natraqualf, el suborden va a ser típico. Entonces mi nombre de suelo va a ser natraqualf típico. Si yo tengo otro caso en el cual, por ejemplo, tengo un molisol con un epipedón mólico de 0,18 centímetros, y ese molisol continúa en profundidad como ACC, es decir, con un escaso desarrollo, y el único proceso pedogenético que tiene ese molisol sea el proceso de melanización en el horizonte A, ese molisol es un molisol porque tiene un epipedón mólico solamente, pero es muy parecido a un entisol. Entonces, ¿cómo nombraré yo ese suelo? Nombraré como un aplustol, posiblemente si está en un régimen de humedad ústico. ¿Por qué? Porque es un molisol desarrollado en un régimen de humedad ústico y con escaso desarrollo del perfil del suelo, que es la partícula formativa APL, y va a ser un aplustol éntico. ¿Por qué éntico? Porque tiene características de un entisol. Entonces ese es el nombre de mi suelo. Y finalmente tengo el caso para manifestar propiedades aberrantes, que es el caso, por ejemplo, que me aparece un contacto lítico, es decir, me aparece directamente la roca en el perfil de suelo. Por ejemplo, yo tengo A, C, R. Y en ese caso, posiblemente, va a ser un aplustol, como hablamos recién, si tiene más de 18 centímetros, el epipedón y demás. Lítico. El lítico, esa palabra hace referencia al contacto lítico que habría entre el desarrollo del perfil del suelo A, C, R. Finalmente, el nombre del suelo termina con lo que es la familia textural. La familia textural es un parámetro que nos indica la predominancia o no de lo que son las fracciones granulométricas y su favorecimiento o no respecto al crecimiento de las plantas. Para analizar lo que es la familia textural tenemos una sección de control. La sección de control nosotros nos tenemos que centrar en lo que son los horizontes BT. Si nosotros tenemos horizontes BT, la sección de control se extiende desde el techo del horizonte BT 50 centímetros hacia abajo. Mientras que si nosotros no tenemos horizontes BT,
la sección de control se establece desde los 25 centímetros hasta el metro de profundidad. Es decir, son dos mecanismos diferentes de obtener la familia textural. Yo la familia textural la voy a sacar o sea, si yo tengo BT, analizo de dónde me comienza el BT, 50 centímetros hacia abajo. En esa sección de 50 centímetros voy a ir multiplicando cada fracción granulométrica por el espesor de cada horizonte contemplado en esos 50 centímetros. En el caso que no tenga BT, voy a ir multiplicando cada fracción granulométrica, es decir, limo, arena y arcilla, por cada espesor de horizonte contemplado en esos 75 centímetros. Hay casos en los que esto no se cumple, o sea, la sección de control de la familia textural se ve entorpecida por lo que es un contacto lítico, un duripan o un fragipan. Es decir, si yo tengo un BT en 25 centímetros, por ejemplo, me inicio mi BT, la sección de control debería ir hasta los 75 centímetros, 50 centímetros en profundidad. Pero si yo tengo un horizonte fragipan o duripan a los 60, la sección de control se extenderá solamente hasta ese horizonte, es decir, hasta el contacto duro. Cuando yo obtengo todos los porcentajes, es decir, dentro de mi sección de control, ir multiplicando cada fracción granulométrica por el espesor de cada horizonte contemplado dentro de esa sección de control, y a eso dividirlo por lo que es 50 centímetros en el caso de los BT o 75 centímetros en el caso de que no tengamos BT, ingresaremos lo que es el triángulo de familia textural y ya siguiendo las direcciones de estas líneas podremos determinar, como en el caso de la textura, lo que es nuestra familia textural. Finalmente llegamos a lo que es el nombre final de un suelo. Tenemos la parte de la categoría alta del suelo, compuesta del orden, del suborden y del gran grupo. A ese nombre de la categoría alta se le tiene que sumar el subgrupo y la familia textural. Entonces, argiacual, el ejemplo es argiacual típico, limosa fina. Yo sé que mi suelo es un molisol por la partícula formativa del orden ol. Sé que mi molisol tiene un régimen de humedad acuico porque estoy en presencia de un suborden acual. Y sé que ese molisol, que tiene el régimen de humedad acuico, también tiene un endopedón argílico porque mi gran grupo es un argiacual. Además sé que no tendré otra propiedad distintiva a lo largo del suelo porque tiene un subgrupo típico. Finalmente, la familia textural de ese suelo será limosa fina, que estará dentro de lo que son estos porcentajes de fracciones granulométricas. Eso es todo por hoy respecto al Soil Taxonomy. Cualquier duda o consulta, este es mi mail. Les recomiendo que sigan con las consultas, que es un tema para seguirlo bien de cerca. Entonces es importante que lo vayamos viendo juntos. Así que cualquier duda o consulta me encuentro a su total disposición. Un saludo y nos vemos la próxima.